Buenos días, vamos a hablar sobre el refuerzo escolar. Este es nuestro trabajo. Nosotros somos Fran, Marta, María Amparo y nuestras compañeras que están repartiendo unas cosas, que son María Consuelo y Carmen. Bueno, el principal objetivo de nuestro trabajo es dar una respuesta a la necesidad que hay de refuerzo escolar en el ámbito educativo en cualquier centro escolar. Lo primero es saber qué es el refuerzo escolar. Hay muchos artículos, tanto en internet como en libros, que hablan sobre el refuerzo escolar y la necesidad de esto, pero ¿qué es realmente el refuerzo escolar? Bien, el refuerzo escolar se entiende como todas aquellas actividades complementarias a la actividad escolar, ¿de acuerdo? Y tiene el objetivo de estas actividades complementarias es profundizar, complementar o mejorar los procesos académicos del aula. De esta forma, el alumno al que se le ofrece este refuerzo se hace responsable de su propio proceso educativo. El refuerzo escolar se lleva a cabo en grupos de máximo 3 personas y esto nos permite a los docentes llevar a cabo una actividad individualizada con cada alumno, viendo sus características específicas y personales. Por otro lado, es básico saber qué características debe tener un niño o cómo podemos nosotros ver o reconocer esa necesidad de refuerzo escolar. Por ejemplo, un niño cuando vemos que fracasa normalmente en los exámenes o en las pruebas que le ponemos o que tiene dificultad para pasarlas, puede verse tener dificultad y que se sienta frustrado, y esto da lugar a que deje de prestar atención, a que deje de hacer los deberes por miedo a ese fracaso. Y todo esto, a la larga, cuando esto se va repitiendo y no le ponemos una solución, puede tener como consecuencia el fracaso escolar. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Bien, como he dicho anteriormente, cuando reconocemos esta necesidad de refuerzo escolar en nuestros alumnos, el siguiente paso es ver sus características específicas y ver qué es lo que necesita ese niño realmente, porque no todos los niños necesitan lo mismo, necesitan el refuerzo en la misma materia o del mismo modo, y todo esto, pues como he dicho, se basa en sus características personales, ya que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Por último, he de decir que no solamente los niños a los que les cuesta pasar las actividades y llevar el ritmo de la clase, no solo va dirigidos a ellos este refuerzo escolar, sino que a los niños que no tienen estas dificultades, que más o menos van llevando un buen ritmo y un buen proceso de aprendizaje, también les resulta muy positivo este refuerzo escolar, y nosotros lo hemos comprobado en nuestra investigación. Como ya se ha explicado antes mi compañera, la importancia del refuerzo escolar es muy necesaria en la actualidad. Por eso hemos querido investigar con una serie de encuestas realizadas tanto a padres, profesores y alumnos, cómo es la realidad actual del refuerzo escolar. Por eso queremos saber cómo saber si un niño lo necesita. Esta temprana intervención, es muy importante la temprana intervención del refuerzo escolar con niños que presentan dificultades en la asignatura, y también de apoyo de refuerzo a aquellos que más necesitan. Bueno, falta una gráfica en la que a través de la encuesta determinaban los profesores encuestados, todos coincidían en que esto es detectado por ellos en el centro, ya que conocen el perfil de alumnos que lo suelen necesitar, como pueden ser alumnos poco motivados o extranjeros, y disponen de diversos instrumentos para detectarlo. Por el contrario, estaban todos los padres que la mayoría había argumentado que esto era detectado en casa, ya que al ayudar a su hijo en casa con las materias y las tareas, era detectado por ellos. Pero lo importante no es que lo detecte uno u otro, es la fusión de la intervención de los dos agentes, y también la participación del alumno, ya que él mismo conoce sus dificultades y nos puede orientar de una manera más fácil para evitar que estos se sientan frustrados y agobiados ante el cúmulo de dificultades. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el análisis que hacemos de los objetivos
Y ahora después explicaré cómo llevamos a la práctica esos objetivos. El primero, por ejemplo, es fomentar la cooperación y el trabajo en gran grupo y en pequeño grupo. Luego veréis, después de cuando explique la parte práctica de lo que nosotros hicimos, cómo organizamos el conjunto de alumnos, lo organizamos en parejas para que trabajaran juntos y así que entendieran que cuando dos personas trabajan juntas es normalmente mejor que cuando lo hace una sola. También el siguiente objetivo es motivar el aprendizaje individual y activo de cada alumno, y esto va relacionado con el anterior. Los niños tienen que entender que cuando trabajan juntos trabajan mejor, pero también no pueden obviar que cada uno tiene que hacer su parte lo mejor que pueda para que cuando, valga la redundancia, se junten, sea mejor. Clasificar y nombrar los triángulos según su abertura y posición relativa. Bueno, no sé si eso era sobre matemáticas, entonces un objetivo era, por ejemplo, este de los triángulos, que nos va a servir, bueno, a los niños les va a servir para su posterior aprendizaje. Luego, comprender el significado de los distintos órdenes de unidades decimales, así como el valor posicional de las cifras de un número, va a ser la base de todas las matemáticas que posteriormente vean, y les puede servir, y enlazo con el siguiente objetivo, para aplicarlo a un contenido de la vida real, donde realmente va a ser útil, por ejemplo, haciendo la compra. A ver, el diseño en este proyecto se ha basado primero en la elección del centro. Hemos elegido un colegio del centro de Murcia, del barrio del Carmen, un colegio público, por cercanía y porque uno de los miembros del grupo conocía el buen funcionamiento que podía tener este centro y nos podría ayudar a desarrollar el proyecto. Hablando con la directora del centro, se nos asignó la clase de quinto de primaria, ya que nos comentaba que requerían refuerzo escolar y presentaban dificultades para el asentamiento de los conocimientos. Una vez teniendo la clase, que estaba compuesta de 25 alumnos, 13 chicos, 12 chicas, hablando con la tutora, nos guió en que interviniéramos en la zona de en el área de matemáticas, ya que el tema que habían dado recientemente había diversas áreas en las que los alumnos presentaban dificultades, y esta era todo lo relacionado con los triángulos. Entonces, una vez conocido a los alumnos y tenido todo, pasamos a diseñar los puntos que queríamos tratar en nuestro proyecto. Disponíamos de 3 semanas con 4 sesiones para intervenir. El primer punto que queríamos tratar era conocer en la actualidad el refuerzo escolar, y a raíz de eso realizamos en la primera sesión haciendo una presentación a los alumnos de cómo se iba a desarrollar todas las actividades, y con los cuestionarios donde reafirmamos que donde necesitaban apoyo eran en matemáticas. Después, reforzar la base de esto, porque esto había sido explicado ya por el profesor. Entonces decidimos planificar una clase teórica con las fichas que habéis podido ver todos, para hacer un refuerzo inmediato de esa clase que habíamos dado nosotros. Y esto se hizo en la segunda sesión. Después quisimos hacer una dinámica de grupo donde cooperativamente se complementara el refuerzo, y al haber pasado una semana, los alumnos deberían de recordar lo aprendido previamente y recuperar esos conocimientos para superar diferentes pruebas de los contenidos. Y esta dinámica de grupo fue diseñada para que lo asociaran con la vida real. Y por último, la última sesión quisimos realizar un feedback para que los alumnos vieran el resultado de su esfuerzo en la actividad. Bien, pues aquí pasamos a la acción. Después de recabar información con las encuestas y preguntándole a los profesores sobre el nivel que llevaban estos alumnos, más o menos, como ha dicho mi compañera, la materia de matemáticas en quinto de primaria, pasamos a una explicación teórica sobre los triángulos. Antes de esto, como bien ha dicho mi compañera, hicimos un repaso sobre la unidad anterior, que era la base para empezar esta nueva unidad. ¿De acuerdo? Entonces pasamos esta ficha, la suma de fracciones, ¿vale? Que todos la tenéis. Con esta ficha lo que hicimos fue un repaso
de las fracciones, como he dicho, y que corregimos conjuntamente al finalizar. Entre todas las clases, todos los niños participaron. Por otro lado, los decimales los hicimos en la pizarra tradicional y todo esto les ayudó a los niños porque también les motivó para llevar a cabo esta actividad, ya que podían participar activamente y fue algo muy dinámico. Genial. La segunda, después de la explicación que llevamos a cabo mediante una presentación de PowerPoint en la que utilizamos la pizarra digital, que esto también les ayuda a los alumnos porque les ayuda a verlo, el verlo y el hacerlo una explicación más dinámica siempre les ayuda. Pues tras esta explicación, mi compañera y yo, que fuimos quienes dimos esta clase, hicimos esta ficha, ¿de acuerdo?, en la que tenían que repasar los contenidos que habíamos visto durante la presentación de una forma fácil. Bien, pues eso, estuvimos haciendo esta ficha, la corregimos también conjuntamente, los niños pudieron salir a la pizarra y esto les motivó porque, claro, querían terminar antes para salir a la pizarra. Y esto es importante porque nuestro proyecto puede aplicarse a distintas materias. Por último, mandamos estas dos fichas de deberes, unas fichas que se tratan, es algo divertido, con lo que pueden aplicar sus conocimientos de una forma más atractiva. Bueno, y ahora os preguntaréis cómo llevamos esto a la práctica. ¿Cómo conseguimos pasar de estos conocimientos sobre decimales, cuadriláteros y triángulos a la práctica? Bueno, pues a nosotros nos ocurrió hacer una especie de mercado. Yo te explico. Lo que hicimos fue hacer una mesa en la cual estaban la moneda de este mercado eran los triángulos, cuadriláteros, con cada uno su respectivo valor. Vale, pues yo estaba, por ejemplo, en una mesa, aquí, y tenía en un lado lo que es la moneda y a otro ejercicio, ¿vale? ¿Cómo se conseguían las monedas? Como ya he dicho, los alumnos venían, me pedían un ejercicio y se iban. Lo resolvían y dependiendo de la duración que habían tardado y la dificultad del ejercicio se le daba una recompensa a otro. ¿Qué hacían con esas monedas que acaban de conseguir? Pues iban a las 3 mesas que habían por aquí y ahí había ejercicios previamente diseñados por nosotros y lo resolvían. Y los que primero lo resolvieron, creo que fueron 3 grupos, y como recompensa a esto lo que hicimos fue crear unos diplomas en reconocimiento al mérito de acabar de los primeros. Así lo que hicimos fue, bueno, aquí podéis ver los ejercicios. Pensamos que esta forma de llevar a la práctica esta teoría es muy buena porque los niños salen del aula y lo ven como más entretenido, más dinámico que si lo sacas simplemente a la pizarra y aprendemos. Y bueno, estas son más imágenes de cómo lo llevamos a cabo. Y pues nada, pensamos que en definitiva lo hemos podido para ver cómo el refuerzo realmente es. Como en muchos casos el refuerzo tiene que ser obligatorio porque hay niños que no llegan a esos mínimos, a esos estándares mínimos, y si no fuera por este refuerzo no podrían continuar con el ciclo educativo. Nosotros presentamos una metodología innovadora y dinámica y pensamos que... Y ya está. Muchas gracias. Muy bien.